Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 nos demuestra que el ser humano, a pesar de condiciones increíbles, tomó malas decisiones. Los años han pasado y lamentablemente seguimos tomando decisiones que la Biblia claramente enseña que son prohibidas. ¿Cómo dejar de tomar decisiones pecaminosas? ¿Cómo ser consciente ante decisiones que no son pecaminosas, pero sí peligrosas? ¿Qué herramientas prácticas tenemos a la mano? Conversemos junto a Alex y a Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Marcelo, estamos de cumpleaños hoy. Estamos celebrando los 4 añitos de este bebé llamado Podcast Entre Semana. 4 años suenan mucho, o sea, hemos hablado demasiado. Tantas cosas que podemos decir al aire. La verdad que sí. Creo que llegó un punto donde dijimos, vamos a quedarnos sin cosas que decir. Sí. Pero no, al contrario. No, tenemos muchas cosas que han salido, cosas que personas han sugerido, sí. Cosas que vinieron a causa quizás de otras conversaciones que hemos tenido. Dijimos, ¿sabes qué? No creo que hay mucha claridad acerca de eso. Y digo... Cosas que volvería a grabar. Sí, también. Creo que de manera personal me ha ayudado también a organizar mis propios pensamientos acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio acerca de el amplio espectro de la cristiandad, me ayudó muchísimo también a concretar cosas que quizás, sí, siempre sabía que por aquí, por allá, esto es lo que creía la gente, y después era como que, ya. Hice una línea de tiempo y todo cuadró. Sí. Entonces ha sido... No. Y gracias, ha sido lindo recibir mensajes a fin del año pasado, ¿no? Todo cuando te llegaba ahí en Spotify, los que nos siguen por Spotify. Entonces escuché en esto y me parece que el 2023 fue el año que tuvimos mayor crecimiento en cuanto a personas que nos escuchan. Y ha sido lindo, ha sido bueno, porque a mí lo que me ha gustado de todo esto es que nos permite tener conversaciones fuera de acá. O sea, nos escriben, escuché esto, y con amigos que nos escuchan en otros lugares. Me ha sorprendido saber de lugares donde nos escuchan, y me encanta porque creo que nunca vimos esa dimensión que podía crecer. Y lo bueno es que creció y ha permanecido en el tiempo. Tú dabas una estadística. ¿Cuánto es los podcasts? Creo que duran en un promedio... Creo que son como 9 episodios. 9 o 10 episodios, sí. Y creo que el 70% no pasa de eso y desaparecen. Entonces, si hemos estado 4 años, ha sido a su fidelidad. Así que gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están apoyando, que al momento de la grabación es mi mamá. Gracias, mamá. Con $4.99 al mes. Entonces es uno de nuestros patrones que está apoyando. Ese es un desafío ahora que estamos de aniversario, ¿no? Sí, hemos puesto la descripción, ya sea independiente de la plataforma que nos sigas. Queremos poder seguir creciendo y poniendo a disposición más recursos, pero eso significa tiempo y necesitamos poder moverlo. Sí. Entonces, si quieres ser parte, ya sea de una manera mensual o una vez, ahí en la descripción está la forma y la manera de hacerlo, y lo agradecemos, ¿no? Sí, totalmente. Nos permite, no vamos a prometer contenido exclusivo no. ¿Para qué vamos a mentir y vamos a hacer ahora para todos ustedes? No, pero si ha sido de bendición y te gustaría ser parte de eso. Posiblemente, mira, imagínate, podremos hacer una serie en Israel. Tomamos un viaje y lo grabamos, y ahí estamos. ¿Por qué no? En el mar de Galilea, y hablamos y hacemos una serie. Estaría bueno, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos han sugerido yo pensando mucho. En cosas que yo quiero hacer. Claro, nos han sugerido mucho es hacer video. Sí. No solo audio. Sí. Pero para hacer video necesitamos las herramientas para hacer video. Entonces, y un espacio fijo con una sonorización. A veces se escuchan el perro de la vecina, es porque no tenemos toda la sonorización necesaria. Entonces, una de las razones también de poder mejorar tiene que ver con eso. Hay personas voluntarias que nos ayudan. Entonces, si consideras que una buena manera de celebrar estos 4 años con Entre Semana es ser parte de forma concreta y práctica, bueno, anda ahí a la descripción, y ya sea que de forma única o mensual, es bienvenido. Pero la idea es esa, es poder mejorar, poder quizás incursionar en video, en viajes. Sí, ¿por qué no? En algo no sé.
Algo va a haber ahí. Quizás poner mucho de esto en formato libro es algo que nos ha dado mucha vuelta en algún momento. Bueno, lo queremos hacer. Es algo que hemos querido hacer, lo tenemos como un proyecto. Hay algunos de estos temas que han sido, donde decimos, mira, cada vez que tocamos este tema es un tema que es muy compartido, es algo y nos han sugerido que no hay material escrito. Bueno, uno era el de líneas borrosas y está complicado, o sea, porque quizás no hay o si lo hay, tiene alguna dirección que ya conocemos, ¿no? Entonces nos han sugerido, oye, ¿por qué no lo ponen por escrito? Bueno, puede ser. Comenzamos a hacer un plan de lectura. Hicimos una navideña que sigue la serie que hicimos de Edena Belén y lo hicimos con YouVersion. O sea, totalmente digital, pero lo vimos como una herramienta. Es un devocional de 4 días y al final tiene el audio del podcast. Claro. Entonces, esa es otra forma en que la gente pueda también consumir este contenido y podamos seguir siendo de ayuda, de impacto. Hay un montón de cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo, no sé si te lo estoy diciendo por primera vez, Marcelo, pero sorpréndeme, amigo. A ver, me encantaría poder hacer un devocional acerca de cambio profundo, o sea, basado en la serie que hicimos, El Camino de la Creo que lo mencionamos en algún momento. Entonces, pues ese es largo. Sí, es tiempo. Es largo, es algo, pero me pongo a pensar cuán bueno sería poder tener, por ejemplo, en YouVersion, un devocional de, qué sé yo, 2 semanas o algo así en cuanto a transformación, donde vamos especificando y yendo a través de ciertos pasajes, hablando acerca de transformación. Entonces también se puede hacer con otras personas, con amigos, y dice, mira, vamos a trabajar esto. Y después también ahí está el audio del podcast. Claro. Y cuanto mejor tener también algo impreso, algo, lo que sea. Pero bueno, todo esto para decir, eso requiere tiempo, recursos y eso, en esa dirección queremos empezar a ir. Así que bueno, gracias. Y cumpliendo 4 años, estamos en el penúltimo episodio de esta serie de El arte de la toma de decisiones, ¿no? Y creo que ha sido interesante. He recibido ahí un par de feedback en cuanto a, tengo que empezar a hacerme responsable, ¿no? Y queremos en el episodio de hoy y de la próxima semana dejar una herramienta práctica que lo usamos, ¿no? Lo usamos en nuestra iglesia. Esto es un autorrobo, ¿no? de usar lo que usamos en nuestra iglesia, pero bajarlo un poquito con una conversación más extensa. Esta va a estar la imagen en la descripción. Ahí busca en las notas de podcast, vas a encontrar una imagen y esta imagen ahí en el título dice filtro para la buena toma de decisiones. Entonces son 5 diferentes que lo llaman pasos. Filtros. Sí, 5 filtros. Y vamos de lo prohibido, después peligroso, después está lo bueno, lo mejor y lo óptimo. Sí. Y esto es en cuanto a decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo puedo filtrar decisiones prohibidas? Sí. ¿Cómo puedo filtrar también decisiones peligrosas? Después, ¿cómo puedo pasar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo? Sí. Porque muchas veces nos quedamos con lo mejor, pero yo creo que hay un paso más allá de lo mejor, donde dices, a ver, vamos a tomar en cuenta no solamente lo mejor en un sentido general, sino lo óptimo, que significa lo mejor para mí. Lo individual, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de eso el próximo episodio. Sí. En vamos a enfocarnos en aquellas cosas, digamos, malas. Si tú ves la imagen, son de diferentes colores los primeros 2, lo prohibido y lo peligroso. Sí. Y vamos a hablar acerca de cómo puedes filtrar estas dos, digamos, estos 2 tipos de decisiones y cuáles son las herramientas que yo tengo en la mano para poder hacer eso, para hacer ese filtro. Y queremos ser profundamente, muy prácticos al respecto. Y uno diría, bueno, la respuesta es sencilla, Alex. La Biblia nos dice qué cosas son pecaminosas. Chao, se acabó el episodio y listo. El tema es que estamos acostumbrados a escuchar y por qué esto está mal. ¿Y por qué esto es pecado? ¿Y esta decisión que estoy tomando? Y es si hago esto, ¿es pecado? Claro, o sea, si somos honestos y transparentes, nosotros lo hemos hecho y hemos acompañado personas en las cuales, oye, pero ante lo explícito, ¿qué hay detrás? ¿No? De que nos cuesta a veces, ¿no? Decir, oye, pero si esto es así. El primer filtro tiene que ver
creo que aquí no hay mucho que hacer, ¿no? La Biblia es explícita, por eso el primer filtro tiene que ver con el consejo bíblico. La Biblia es explícita en las cosas que son prohibidas. Cuando decimos consejo bíblico, no estamos diciendo consejería bíblica. No, estamos hablando del consejo de la Biblia. De la Biblia, sí. ¿no? Y ojo, el problema es cómo hemos usado la Biblia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces es como que ahí van las personas diciéndole, a ver, ¿con qué versículo estás tomando esa decisión? No, la Biblia no... Si lo miras así, yo creo que ahí está el problema. Una de las aristas de esto, porque uno dice, bueno, la Biblia claramente habla en contra de la fornicación, por ejemplo, ¿no? En contra del adulterio, del robo, de la mentira. Estamos hablando de cosas que la Biblia es clara al respecto, pero la seguimos haciendo. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿No sientes que de alguna manera hemos invertido? O sea, es como, a ver, ¿cómo voy a la Biblia para justificar lo que yo ya decidí? ¿Por dónde sientes que, siendo tan clara la Escritura, seguimos tomando decisiones que son abiertamente en contra del consejo bíblico y las queremos sostener, ¿no? Sí. ¿Por dónde sientes que va? Bueno, yo creo que el leer la Biblia, o sea, porque algunos lo tratan de usar como amuleto mágico, como que no, sí, es que tengo que leer la Biblia más. Yo creo que tiene que ver con conocer el carácter de Dios. Tiene que ver con conocer quién es Dios y qué es lo que Él busca para nosotros. Y si Él prohíbe las cosas, tampoco es tratar de buscar una excepción, un amparo, decir, bueno, es que esto no me aplica a mí. O sea, usaste el ejemplo de la fornicación. Bueno, es que tú no entiendes, es que mi matrimonio es terrible, entonces por eso es que ella llena mis necesidades y bla, 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 bla. Y dice, pero espérate, esto está prohibido. Está prohibido en la Escritura. Bueno, entonces quizás hay un elemento práctico. Ante lo prohibido no puede haber racionalización. No. Y creo que ahí no sé si Sí. Para hacer un poco... meter un poco de farándula a nuestro podcast. ¿Cuál fue ese teólogo que hizo eso? Que estuvo en una relación... Barth, ¿no? Barth, que aparecieron las cartas, que es su asistente y como que... Sí. Y abiertamente en una relación de adulterio y diciendo a su mujer, bueno, pero es que entiende... O sea, salieron no hace mucho ciertas cartas ahí y es como que, ¿qué onda, no? Y algunos dicen, bueno, descartan todo lo que él enseñó y otros dicen, lo justificaron, cuando en realidad separemos las cosas. Sí. ¿Viste? Pero eso es más común de lo que uno cree, ¿no? Desafortunadamente. Y pienso que el punto va por ahí. Cuando hay algo que la Biblia es explícitamente prohibido, no hay lugar para la racionalización. Nunca debe haber lugar para la... Bueno, es que esta vez es la excepción, ¿no? Sí, mira, pero es que tú no entiendes. No hay ¿cómo se llama? En el rugby, que a mí me gusta mucho, cuando están cuidando mucho el hecho de no taclear y no tocar de hombros para arriba. O sea, eso es casi expulsión directa. Pero hay una cuestión que le llaman el factor atenuante. O sea, si tú vas a hacer un tackle y justo el otro bajó al que tú vas a taclear, bueno, en realidad tocaste su cabeza, pero había un factor atenuante. El otro bajó. Entonces, yo siento que de alguna manera a veces vamos por la vida viendo factores atenuantes. Bueno, pero es que era una situación excepcional, es que, como tú dijiste, es que no me... Y vamos por la vida teniendo esos... Entonces vamos atenuando, vamos... ¿Cuál es la expresión gringa de cuando a veces quieres justificar y como que enredas todo, tiene un nombre? Ya se me fue, ya me voy a acordar de... Cuando quieres así como enredar la discusión y como que quieres... Tiene un nombre, ya me voy a acordar. Va a venir ahí ahora. Te enredaste. Me enredé, pero como que voy teniendo sombra y voy colocando así como... No, pero es que... Entonces la línea que es clara la voy haciendo borrosa. ¿Viste? Y la voy haciendo borrosa por mi circunstancia, por mi excepción. No, es que técnicamente, es que hay muchos matices, es que uno no entiende, es que si estuvieran en mis zapatos, bla, 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 bla. Y es como que no, porque esto está prohibido. Claro. Y creo que eso es difícil. Es difícil porque es un paso de fe. Sí. Que hay que tomar. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Exacto. Es decir, yo no veo salida. Pero si Dios no me permitió
ir por esta puerta, no voy a ir. Y creo que ahí está el primer... la Biblia está llena de fracasos, de personas que se creyeron la excepción a la regla. Claro. David, Sansón. Y seguiríamos. Bueno, voy a ver hasta dónde llego, pero estoy haciendo la famosa lectura de la Biblia en un año. Y en Génesis está el caso de Abraham, donde él va a Abimelech, el rey, y dice que Sara es su hermana. Y dice, bueno, pero técnicamente es mi media hermana, entonces no es una mentira. Y es impresionante cómo, o sea, eso fue una falta de fe. Eso fue una falta de fe. Era no creer que Dios le podía proteger. Curiosamente, aún así Dios le protegió, pero se dio el caso de que aún Abimelech como que le regaña a Abraham. Dice, ¿por qué dijiste eso? O sea, ¿qué necesidad? Bueno, es que tuve miedo. Ahí está el problema. Entonces muchas veces nosotros tenemos miedo, pero vamos tras lo prohibido. Sí. Por miedo, por excusas, y nos vamos autoconvenciendo. Totalmente. ¿Gaslighting puede ser? Gaslighting. Esa es la palabra. Sí. Pero claro, eso es algo que se usa para otro, para manipular a otro y abusar de otro y distorsionar la realidad. Pero lo hacemos a nosotros mismos. Bueno, podríamos inventar un nuevo término. Autogaslighting. Porque es como que para estar tranquilo, porque como sé que es prohibido, porque lo sabemos. Entonces se produce aún, los neurocientíficos hablan mucho de qué pasa con la mentira a nivel cerebral. Y han descubierto que sí se genera un cortocircuito. Entonces, para poder sobrevivir a ese cortocircuito, necesito ir construyendo lo que dijimos, narrativa y todo eso. Pero en este caso es un autoconvencimiento. Sí. Entonces, distorsiono todo, ¿viste? Y como que de repente, espérame, pero ¿cómo pasaste de A a B? ¿En qué momento lo malo se transformó en bueno, lo pecaminoso no fue tan pecaminoso? O sea, ¿en qué momento pasó ahí? Y las personas se autoconvencen de eso, ¿no? Y creo que ahí es donde uno necesita la importancia de tener un estudio bíblico sistemático, de conocer la Escritura, de que me parece que ahí hay también otro tema. A veces queremos ir a la Biblia sobre temas que la Biblia no dice e ignoramos los que sí dice. Sí. O sea, por querer buscar en la Biblia lo que nunca te va a decir, en qué país voy a vivir, con quién me voy a casar, qué trabajo puedo elegir o qué carrera tengo que estudiar, ignoro lo que sí dice, ¿no? Sí. Y ahí es donde creo que es importante dar el lugar a tener un estudio sistemático de lectura profunda, en la medida que voy teniendo un proceso de estudio inductivo, observo qué dice el texto, interpreto, investigo, puedo llegar a esos principios atemporales, ¿no? Pero eso no es 5 minutos y cómo lo acomodo para mí. No, y ahí viene el peligro. Claro. Es interesante, en Hebreos, en capítulo 4, al final, dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, dice, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es interesante que cuando tú quieres hacer todo ese trabajo de complicar, ¿no?, tu decisión, porque tú ya sabes que es algo prohibido. Claro. Tú ya sabes, a la luz de la palabra de Dios, esto no va. Y punto. Que tú estás construyendo todo sobre una mentira, pues la palabra de Dios no da espacio para eso. No da espacio, no. Porque llega hasta la misma intención del corazón. ¡Pum! O sea, ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿vas a creerle a Dios o no? Sí. Entonces, yo creo que un buen entendimiento acerca de la palabra de Dios, un buen entendimiento acerca de el carácter de Dios, es algo necesario para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Avanzando un poco en Hebreos, capítulo 5, es interesante que también el autor de Hebreos se frustra un poco con sus oyentes, porque está hablando acerca de Melquisedec y profundidades y un montón de cosas. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan.
En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese pasaje es increíble, ¿eh? Y es interesante porque, bueno, algunos dicen que quien escribió Hebreos, yo creo que no fue Pablo, pero es interesante esto de inmadurez y de alimento sólido y leche, porque Pablo usa eso en 1 Corintios capítulo 3, cuando habla de que leche es para los que son carnal, los inmaduros, los que no son espirituales. Y en Corintio estaban justificándose y haciendo cosas que la Biblia explícitamente prohibía, o en este caso el Antiguo Testamento, y nadie decía nada. ¿No? 1 Corintios capítulo 5. Ajá. Y usa el mismo concepto, que ustedes no pueden asimilar el alimento sólido porque son inmaduros, porque hay celos, porque hay contiendas. Volviendo a Hebreos, creo que ahí está, o sea, cuando alguien llega con esa pregunta, ¿y por qué está mal? Es como que, espérame, estás hablando de... O sea, hay un concepto que una vez leí de Pablo Martínez Vilas, un psiquiatra cristiano español, y él hacía una reflexión que se llamaba La verdad ha muerto, viva mi verdad. Y él decía, en el mundo donde el triunfo de la subjetividad personal, decía, se habla de que la verdad murió, pero la que vive es mi verdad. Y yo creo que ahí está, en lo profundo es, yo quiero que esto sea verdad, y es lo que dijiste tú, porque creo que eso es lo que me hace feliz. Y no le creo a Dios sobre qué es lo mejor para mí. Ahora, como tú dijiste, ¿qué sigue después de eso? Ajá. Ok. Bueno, perdón. El problema es que vivimos también en un mundo tan amplio que vas a encontrar una tribu de disque cristianos que dicen, no, o sea, eso es lo prohibido, está bien delante de Dios. Por ejemplo, están los que creen en la obra de Cristo, que dicen que todo pecado fue cubierto, entonces yo puedo pecar porque ya no es pecado. El pecado no es pecado, entonces vayan porque y pequen. Y hacen lo que quieren. O sea, conozco personas que dicen, sí, o sea, el pastor nos llevaba un table y decía, no es pecado, porque ya Cristo, ya todo en la cruz. Y es como que... no, o sea, tú tienes que tener un buen manejo de la palabra de Dios para entender de que Pablo habló mucho acerca de esto. O sea, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. No, claramente no. Entonces, cuando alguien te quiere vender esa mentira simplemente para que tú puedas sentir la libertad de hacer lo que a ti se te antoja, pues no va. No hay manera. Está ahora también el debate con los homosexuales y los de transgénero y todo. Hay iglesias que hablan de... o sea, donde hay ministros transgéneros, donde hay ministros homosexuales y te van a decir, no, porque técnicamente que por aquí, por allá. Entonces, si tú no tienes ese buen uso de la palabra y es algo que tú quizás en tu carne quisieras que fuera cierto, pues va a ser muy conveniente ir detrás de eso. Pero por eso lo prohibido, pues ese filtro es el primer filtro, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y pensando en eso, queda claro. El tema es que, y en la imagen que estamos compartiendo, usaste, Alex, color gris. Y creo que fue a propósito, ¿no? Porque, la Biblia es explícita, perfecto. Pero hay un montón de cosas en que la Biblia no es explícita. Y algunos dicen, bueno, como aquí la Biblia no es explícita, hay lugar. El tema es que nos encantaría que todo fuera blanco o negro. Y sí hay cosas que son así. Pero hay un montón de cosas que no son así y donde hay que ejercer discernimiento y donde entra quizás un segundo filtro muy interesante, porque estamos hablando de lo prohibido explícitamente, en un libro que fue escrito hace... El libro más joven tiene 2000 años de antigüedad, Apocalipsis, ¿no? Y el más viejo tiene muchos más miles de años de antigüedad, escrito en otro contexto donde es necesaria una correcta interpretación para esos principios atemporales. Por lo tanto, hay un montón de situaciones en las cuales no va a ser explícito. ¿Qué hago ahí? Sí. Y es como que
¿cómo nos manejamos en esa zona gris? Sí. Donde porque hay personas que dicen, pero la Biblia no dice nada al respecto. Ajá, sí, ¿viste? correcto. Y esa es su justificación. Sí. ¿No? ¿Cómo hacemos por ahí? Bueno, se mantiene el consejo bíblico porque hay cosas que la Biblia dice en cuanto a áreas grises y añadimos un filtro más que tiene que ver con, le llamamos la guía del Espíritu Santo. Y esto es, a mí me Eso también es un área gris. porque uno pregunta, oye, ¿y el Espíritu Santo te guía? Sí, claro. Y tú le preguntas, ¿cómo? Y no te saben decir. Ajá. Yo digo, bueno, pero Romanos 8, verso 14, dice, por lo tanto, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, está diciendo, mira, tú eres un hijo de Dios, lo que pasa en tu vida es que eres guiado por el Espíritu Santo. Pero tú le preguntas a un cristiano promedio y es como que, ¿y cómo te guía el Espíritu Santo? No sé, y te puede decir cualquier cosa, ¿eh? Ojo, esta es una zona gris y lamentablemente, a veces, en mi contexto primario en Chile, venía de una iglesia muy que se autodenominaba fundamentalista, y cualquier cosa que era Espíritu Santo, eso era pentecostalismo prohibido, malo. Entonces, cuando leí el libro del Dios olvidado de Francis Chan, dije, sí, ese fui yo. Yo fui criado en un contexto así. Y percibo que a veces personas ignoran por eso, o saliendo de eso, se van al otro extremo. Y que cualquier cosa, no, es que el Espíritu Santo me dijo. ¿Y cómo te dijo? No sé, pero me dijo. O sea, es como que cuesta un poco encontrar, bueno, ¿a qué nos referimos con la guía del Espíritu Santo? Claro, ¿no? claro. ¿Cómo entra como un filtro para la toma de decisiones? Yo creo que una parte del Espíritu Santo y parte de su ministerio es glorificar a Cristo. En Juan capítulo 16, versículo 12, dice, Jesús está hablando a sus discípulos, dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, fíjate, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es interesante ese concepto de que uno de los puntos principales del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Desafortunadamente muchas personas, o sea, con saco blanco revolviéndolo, diciendo que lo hacen por el poder del Espíritu Santo, o sea, es para glorificar a ellos mismos. Y no te sí, termino la idea. O sea, y la idea es que no, lo que en la guía del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, es exaltar a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos acerca del guía del Espíritu Santo, estamos diciendo cuáles son las cosas que glorifica a Cristo. Y si yo tengo una sensibilidad hacia el Espíritu, voy a ser guiado hacia aquellas cosas que glorifican a Jesucristo. Es interesante que Pablo habla acerca de este tema de áreas grises en 1 Corintios capítulo 6 y en versículo 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Es interesante lo que dicen acerca de Hemos hablado de ese versículo. Sí. Porque todo me está permitido es como una contradicción. ¿Cómo todo está permitido? Ajá, correcto. Pero, o sea, parece que Pablo está, si lo lees en la Nueva Versión Internacional, todo me está permitido, está entre comillas, porque muchos piensan que Pablo está respondiendo a ciertas frases o lemas que tenía la iglesia en Corinto. Frases cristianoides que habían en el... Sí, eran frases cristianoides de Corinto. No habían escuchado el podcast, ¿verdad? Pero posiblemente los corintios decían, no, todo me es permitido. Y Pablo dice, ok, va, ¿quieres seguir con eso? Bueno, entonces no todo es para tu bien. Sí. Si tú dejas que algo te domine, entonces así no funciona. Bueno, pero checa, si tú sigues... habla acerca de la inmoralidad sexual y en el versículo 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Bueno, y que no era que estaba todo permitido. Ajá, ¿sabes? Correcto. Y dice en el versículo 19, porque el argumento para huir de la inmoralidad sexual es, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen, fíjate, con su cuerpo
a Dios. A Dios. Ahí tenemos el mismo mensaje que en Juan. Exacto. Tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros y que glorifica a Dios. A Dios. Y el concepto de, pensando en Efesios, de Espíritu Santo, ¿viste? Cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, ¿no? Sino sean llenos de. Y el concepto de llenura aparece mucho en el libro de Hechos. Aparece también en Lucas. Es muy interesante esto de Lucas y Hechos como un libro. Jesús lleno del Espíritu fue... El Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, fue a tal lugar, y el concepto de llenura tiene que ver con control. Ajá. Entonces, ¿qué significa ser controlado por el Espíritu? No significa estar haciendo cosas que nadie va a entender. Al contrario, es hacer todas aquellas cosas que glorifican a Cristo, hacer todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el pecado, y nunca el Espíritu Santo te va a guiar a una zona de duda. Ajá. De, oye, fíjate, huir de la fornicación. Piensa en Corinto. Imagínate, hubiéramos estado nosotros en Corintio. Si yo leo huir de la fornicación, tiene un ¿cómo se llama? Un trasfondo más profundo. Porque ¿qué significa huir de la fornicación? Tiene 2 puntos ahí. No vayas al templo. Ahí en Corinto. No. Cuidado con ir otra vez. No, pero voy a ir ahí en las afueras del templo que había. ¿Cómo se llamaba la diosa que de Corinto? Ya me voy a acordar. ¿Diana? No, o sea, de los Efesios. ¿No era Afrodita? No, es la misma. Ya me voy a acordar del... Pero en Corinto, sí. Recuerda que la religión iban al templo y las sacerdotisas eran prostitutas. Entonces, ir a adorar... en Corinto era ir a tener orgías. Esa era la realidad. Entonces, mira, huí de la fornicación. Ok, pero voy a ir a las afueras, que ahí están mis brothers, voy a ir a hablar con ellos. Ya no voy al templo, pero... O sea, claramente... Afrodita. Claramente, no... Huir de la fornicación, ahí en Corinto tiene un contenido mucho más profundo, que creo que claramente... que es esa... No es explícito, claro. Pero uno puede decir, ¿sabes qué? Ahí no voy a ir. El Espíritu Santo no me puede estar guiando a estar a 2 metros del templo de Afrodita. Bueno, ¿entiendes? Sí. O sea, y pensando quizá en un ejemplo de hoy en día. Ok, fornicación, adulterio, eso está mal. La Biblia dice, pero me mensajea una mujer que no es mi esposa a las 3 de la mañana diciendo que quiere hablar, está teniendo problemas en su matrimonio y si podría hablar con alguien y quiere hablar y quiere hablar conmigo. Quiere hablar conmigo y después quiere verme para poder profundizar el tema. ¿Eso es pecado? Claro. ¿Dónde está el versículo que dice que es pecado? O terminamos compañeros de trabajo, una larga jornada y queremos ir a compartir algo, y en vez de ir a un lugar donde a lo mejor podía tomarse una cerveza, comer una hamburguesa, no, fue un lugar donde había otro tipo de cosas. Ajá. Bueno, pero la Biblia no dice nada al respecto. Sí. Sí. ¿Cómo hago ahí? Sí. Entonces, ahí el Espíritu Santo jamás te va a guiar ahí. Y uno tiene que ser consciente. Por algo la Escritura, tanto en Efesios 4 como en 1 Tesalonicenses 5, habla de no apaguéis al Espíritu y no contristéis al Espíritu. ¿Qué tiene que ver con apagar? El Espíritu Santo no se va, pero tiene que ver, yo empiezo a caminar en una dirección donde ya Él no controla, Él no dicta, yo decido. Y hay una tensión. Es muy, muy interesante porque Pablo habla de eso en Gálatas, capítulo 5. Anden por el Espíritu y los deseos de la carne no se van a ver satisfechos. Pero, ¿qué implica andar por el Espíritu? Dejar que el Espíritu Santo controle. El ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, creo que ahí es... El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a zonas grises, nunca nos va a guiar a lastimar al prójimo, por ejemplo. Oye, no, pero es que... por eso hay cosas que no pueden tener cabida cuando tomamos o decimos ciertas cosas, ¿no? Porque si Jesús dijo que la vida se resume en amar a Dios y amar al prójimo, mira, tu chisme está lastimando al prójimo, tu murmuración está dañando a tal persona, y el Espíritu Santo te guió ahí. O sea, me parece que a veces ¿cómo lo puedo decir? Hemos ignorado mucho si el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. O sea, Steve hablaba mucho, ¿no? Antes de recibir a Cristo no había en mí la capacidad para ser bueno ante Dios. Y ahora que estoy en Cristo, tampoco está en mí. ¿Pero quién hace la diferencia? La hace el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿y cómo la hace?
O sea, si el Espíritu Santo hace la diferencia, a veces somos tan insensibles a la obra de Él en nosotros que vivimos apagando el Espíritu, como dice 1 Tesalonicenses, o contristando el Espíritu, como dice Efesios. Sí, es un tema que creo que cuando deliberadamente, o sea, queremos esto y sabemos que no conviene, tienes que apagar una parte de tu cerebro. Tienes que ignorar esa sensación de que hey, esto no está bien. Esto no, ya, basta. Shh. Hoy quiero hacer esto. Y ya lo pensé y no hay ningún versículo que me diga que no lo pueda hacer. Pero es como que si el Espíritu te está guiando a que no hagas esto, a que dejes este comportamiento peligroso, a que esto no da buena apariencia, es que cada vez que lo describes o te censuras y dices, bueno, es que él no va a entender, es que ella no va a entender, o tienes como 10 minutos de preámbulo para hablar acerca de lo difícil que es tu vida y la razón por la cual estás tomando esta decisión. Y siempre es como que, bueno, es que no se puede, es que no hay otra, ¿qué iba a hacer? No me quiero ir por el lado misticoide, pero yo creo que un hijo de Dios, en el fuero muy profundo, sí experimenta contristar al Espíritu Santo cuando está tomando decisiones que van en contra de lo que la Escritura dice o que estás acercándote a zonas gris. Yo siento que hacemos como los audífonos con cancelación de ruido, ¿viste? Y ¡pum! Cancelación de ruido y la gente alrededor habla y tú ves que mueve la boca pero no escuchas nada. Y yo siento que a veces hemos hecho eso, hemos cancelado al Espíritu Santo y lo reemplazamos por la voz de nuestra propia intuición. No, es que yo creo que, en mi opinión, entonces empieza a pesar más una voz que otra. Yo creo que, mira, lo puedo manejar. A mí siempre me ha llamado la atención en Proverbios capítulo 3, verso 5, ¿no? Y confía en Jehová de todo tu corazón. Y este concepto, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo lo ilustro así. Yo creo que eso es prudente. Ok, no te apoyes en tu prudencia. O sea, lo que yo establecí como prudente, tírate 3 pasos más. O sea, uno dijo, a ver, ¿qué sería algo prudente? Yo creo que aquí está. Bueno, no te apoyes. O sea, siempre me ha quedado muy guardado de lo que tú consideras prudente probablemente no lo es. Y es bueno ir un poquito antes. Y esa es una manera de, con el consejo de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, poder caminar seguro, ¿no? En integridad, en confianza, con transparencia. Que es lo que decía Pablo en 2 Corintios capítulo 1, cuando él dice, el testimonio de mi conciencia es esta, que yo con sencillez, con integridad y corazón, mira, esto es lo que soy, no hay nada oculto. No hubo, pensando en el episodio anterior, no hubo ninguna motivación oculta, no hubo ninguna meta así media distorsionada. Esto es lo que soy. Y creo que cuando tomamos decisiones de esa manera, con la palabra de Dios bien usada y con la guía del Espíritu Santo, no con cancelación de ruido, el margen de error se disminuye. Totalmente. Sí, porque el Espíritu Santo, si nosotros creemos que está con nosotros y en nosotros, es nuestro consolador, es lo que Jesús prometió. Entonces podemos saber de que Jesús, por medio del Espíritu Santo, va permitiendo la aplicación de su palabra eterna a nuestras vidas. Entonces nos puede guiar por esas zonas grises y nos puede guiar en una dirección que va a terminar glorificándole. Entonces, o sea, confiemos en el Espíritu Santo. No ignoremos cuando sentimos, no sé, esta decisión, Entonces, yo creo que sí, esas dos cosas. Interesante lo que dijiste, quizás con eso vamos cerrando. Dijiste, es el consolador. Y esa palabra en el idioma del Nuevo Testamento, paracletos, ¿no? Alguien que es puesto al lado para ayudar. Pero no es tanto, a ver, Espíritu Santo, échame una mano en esto. No. Está al lado, te guía Cristo, te guía toda verdad. Su fruto en ti es amor, gozo, paz. O sea, tenemos todas las de ganar cuando vivimos una espiritualidad profunda, plena, arraigada en la vida en Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Creo que vuelvo a insistir con eso y quiero que quizás quede claro y si se pueden llevar eso. Yo percibo que cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, lo único que viene a nuestra mente es, bueno, tiene que ser algo así como, tipo, si no hay sueños, no hay milagros, entonces no hay Espíritu Santo. Y por otro lado,
con el miedo de caer en ese extremo que ha sido tan manipulado, se ignora. Y ahí es donde tenemos que volver a colocar quizás qué significa que el Espíritu Santo obre en sus hijos. Pablo lo explica tanto. Romanos capítulo 8 es una oda a la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, pero lo pasamos por alto. Y es como que queremos vivir el cristianismo bajo nuestros propios criterios, nuestras propias fuerzas, pero cuando empezamos a experimentar la obra del Espíritu Santo en nosotros, uno dice, wow, es distinto. Y me encantaría decir, mira, paso 1, 2 y 3. No hay. Es algo muy íntimo, muy personal, pero que se expresa en las decisiones que vamos tomando. Claro. Y creo que parte también de alinear el deseo del Espíritu Santo con tus decisiones, donde dices, el deseo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Mi deseo con mis decisiones es glorificar a Cristo. Entonces, nunca voy a hacer algo prohibido y nunca voy a hacer algo peligroso, en el sentido de que no me guía la verdad, me guía la mentira. O sea, no estoy en la mentira técnicamente, pero me acerco. Y el Espíritu Santo nunca te va a acercar a la mentira. Nunca te va a acercar a algo que va a contradecir algo que Dios quiere para ti. Entonces, con esas dos herramientas, creo que podemos dejar a un lado lo malo. Sí. ¿No? Próximo episodio vamos a hablar acerca de lo bueno, lo mejor y lo óptimo. ¿Cómo puedo tomar esas buenas decisiones? Porque hay muchas decisiones. Y hay muchas decisiones donde dicen, no hay nada malo, no hay nada peligroso. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero ¿cuál es lo mejor? Claro. Bueno, eso vamos a hablarlo. Nos vemos la próxima semana. Buenísimo. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.